Buenos días a todas y a todos, particularmente al secretario general de UGT Madrid y al señor Plumet, que me acompañan en esta mesa, pero tengo que decir que nunca había tenido de oyentes, en este caso de alumnos, porque estamos en un curso de la Universidad Complutense, al secretario general de UGT y al rector de la universidad, en fin, que no me lo ponen fácil. Y aunque decía Luis Miguel con bastante prolijidad cuál era mi currículum, tengo que decir, y esto para el rector, que he estado casi tanto tiempo en mi profesión y en mi oficio, que en la universidad como en la política, y creo que es un buen mix para arrimar tu modesto hombro en lo que se pueda, en este caso, en mi caso, a las políticas progresistas de mi país. Y muchas gracias, Pepe, al secretario general de UGT, por invitarme a poder participar en este curso y a poner sobre la mesa algunas cuestiones que han formado parte, desde el punto de vista intelectual, de mis reflexiones políticas, pero también de mis reflexiones feministas y personales acerca de cómo han sido las relaciones del movimiento obrero, el movimiento feminista, del sindicalismo y del feminismo. Y sobre esas cuestiones voy a hacer una humilde aportación que espero que de alguna manera sirva a un curso que creo que está muy bien planteado. Necesitamos unir esfuerzos, reflexiones y respuestas de todos quienes nos movemos en diferentes ámbitos institucionales o no, cívicos, de activismo o de organizaciones, bien sean las sindicales o los partidos políticos, en el ámbito de lo que tenemos que seguir reforzando como progreso y pensamiento de desarrollo democrático radicalmente profundo, porque las cosas están como están. La contestación ha vuelto incluso en términos extremos. El panorama, no solamente dentro de nuestro país, sino en el contexto europeo, en el contexto internacional, es que cada vez que se produce un paso importante hacia adelante en este camino de liberación, que finalmente es lo que propuso el pensamiento ilustrado del que nace también todo el movimiento obrero, el movimiento feminista, pues de vez en cuando se produce un movimiento contrario, un movimiento de contención, un movimiento de contestación. Decía, y yo el otro día lo recordaba de manera así bastante espontánea de mi propio pensamiento, decía la compañera de viaje de Rafael Alberti, María Teresa León, que el oficio más antiguo del mundo no es ese que están pensando algunos, es el de rebelarse. Y decía ella, es el oficio más antiguo del mundo rebelarse y rebelarnos, pero a lo que hay que estar atento no es al método de rebelarnos, sino a saber con inteligencia en cada momento por qué y contra qué nos rebelamos. Ese es el acierto, digamos que la puntería que en todo momento tenemos que tener para tener un GPS, un ojo avizor de lo que ocurre en nuestras vidas, teniendo siempre presente eso que a algunos les gusta muy poco y que se sigue llamando memoria histórica, de dónde venimos, porque solamente podemos saber quiénes somos y a dónde vamos si tenemos una medida exacta de dónde venimos, desde dónde partimos. Particularmente considero, voy a adelantar la conclusión final en esta, repito, humilde aportación y breve también por tiempo. Voy a adelantar mi conclusión final. Del movimiento ilustrado y del movimiento revolucionario de hace poco más ya de 200 años, pero del que somos todavía firmísimos herederos los demócratas actuales en términos generales, hay dos hijos que siguen absolutamente en pie. El movimiento que denominamos en términos amplios el movimiento de defensa de los intereses y de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y el movimiento de liberación de las mujeres por la ciudadanía, el feminismo. Estos son los dos que quedan en pie. Unos por consunción han desaparecido, otros porque van alcanzando sus objetivos como el tipo de modelo de Estado constitucional que defiende y organiza la democracia, porque se está obviamente desarrollando. La relación de ambos movimientos, de ambos descubrimientos a partir de la consideración de que dejamos de ser súbditos y súbditas y aparece el concepto de ciudadanía, tiene una trayectoria separada, en paralelo, con acercamientos y con separaciones. Pero mi conclusión es que el tercer elemento que nos obliga a luchar con inteligencia, como decía María Teresa León, sabiendo por qué nos tenemos que rebelar,
que es todo lo relativo al movimiento ecologista, es decir, a todo lo que representa en este momento la sostenibilidad del planeta, no solamente en términos medioambientales, en términos económicos, en términos de viabilidad del futuro para el planeta y para nosotros como especie. Creo que este tercer movimiento es el que definitivamente va a unir mucho más las estrategias y las alianzas del sindicalismo y del feminismo, porque por fin van a converger. Este es el análisis que hago a vista de pájaro, navegando por tanto tiempo en la historia, y que quiero dividir en dos partes. Un pequeño escorzo de lo que representa la historia de estos dos movimientos para arribar a lo que ha significado la segunda centuria del XX, después de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, y en estos primeros casi 20 años del siglo XXI, y donde, repito, vamos a unir estrategias y esfuerzos, porque en la sostenibilidad común el mundo va a tener que apoyarse sobre las estrategias de los trabajadores y de las trabajadoras en relación al desarrollo económico del planeta, y por otro lado las democracias solo van a poder aceptar, para poder seguir profundizando y avanzando en las propuestas de más de la mitad de su población, que son las propuestas de ciudadanía que hacemos las mujeres en general y en particular las feministas y el feminismo, como parte ya por fin aceptada de la agenda del Estado democrático en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX, pero sí en el XXI. Decía antes que ambos movimientos de liberación nacen a partir de todo lo que representa la entrada del pensamiento racional en la vida humana, tanto en el ámbito político y jurídico como también en el ámbito religioso. Cuando a partir de la Revolución Francesa, en general, la humanidad se tiene que plantear sobre el gran laboratorio de política que siempre ha sido Francia hasta hace muy poco, cuando la especie humana se encuentra con que el origen del poder no es divino, sino completamente humano, y además lo asumimos a partir de la parte de poder que a cada uno nos corresponde, asumiendo el sufragio y asumiendo el Estado representativo, y por tanto desapareciendo el Estado absoluto, el antiguo régimen, las monarquías absolutas contra las que reacciona la Francia revolucionaria. De repente, a partir de muchos siglos y de milenios, se introduce un factor extraordinario, de carácter verdaderamente evolutivo y revolucionario. El poder es nuestro, nos pertenece, y de repente tenemos que asumir una circunstancia muy difícil. Tenemos que aprender a administrarlo, a organizarlo, a articularlo y a saber para qué y en qué términos lo podemos organizar pacíficamente. La historia del poder humano es una historia siempre de confrontación, habitualmente de violencia en esa confrontación, pero siempre había estado apoyada por la tradicional y secular idea de que el poder tenía un origen divino y se manifestaba en el plano terrenal vía los diferentes formatos de Estado absoluto que hemos vivido a lo largo de la historia, desde Akenatón al propio caudillo Franco, en cuyas monedas ponía que era caudillo por la gracia de Dios, como todo el mundo sabe, y todavía hay monedas, hay muchas monedas todavía de la dictadura en la que uno lo puede leer. 200 años atrás, lo que el ser humano afronta es la situación puramente humana, el poder y su organización. No es cosa fácil, es de un tamaño verdaderamente espectacular para la capacidad, para las capacidades que los seres humanos tenemos, y a partir de ahí se inicia una andadura verdaderamente civilizatoria del ser humano en su organización vital. Civilizatoria en tanto en cuanto tenemos que reconocer que nos pertenece a nosotros y tenemos que ordenarlo y que organizarlo. Esto no es fácil, nos ha costado 200 años ordenarlo en el formato del que actualmente nos hemos dotado. Las democracias escritas en constituciones que se convierten en normas que ordenan todo el sistema jurídico, y por eso es tan importante que las constituciones se cumplan, y por eso es tan importante que la seguridad jurídica forma parte de un principio verdaderamente revolucionario a poco que seamos capaces de observar la historia. Eso significa también para la propia historia de la humanidad que introducimos el elemento racionalidad. Si esto ya no le pertenece a Dios ni a los dioses, pertenece al género humano. Y si pertenece al género humano, lo único que podemos utilizar para ordenarnos metodológicamente entre todos
reconociendo la libertad como un derecho, la diversidad que la libertad genera y el gran principio revolucionario de que todos somos iguales, de repente tenemos que utilizar un elemento de navegación que es la racionalidad, lo que es racional, a partir de lo cual podemos encontrar consensos básicos para todos y sobre esos consensos construir la diversidad de cada cual. La diversidad que permite el reconocimiento de tu libertad individual y las diversidades colectivas a partir de las cuales construimos el pluralismo ideológico, el pluralismo político y organizativo, en tanto en cuanto nos organizamos también de manera colectiva los seres humanos. De esa enorme transformación, de esa mirada radicalmente distinta en un antes y un después que se produce fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, pero a partir también del nacimiento de los Estados Unidos, de la revolución que implica la separación de las colonias norteamericanas de la metrópoli del Reino Unido, de la corona de Inglaterra, se elabora todo el mundo moderno, todo el mundo actual al que todos pertenecemos con toda su trayectoria. Si la primera de esas revoluciones constituye la aparición del mundo del trabajo, entre otras razones porque todos aquí sabéis, os reconozco como hombres y mujeres que dedicándose a esto tenéis muchos conocimientos, si la gran diferencia entre el ciudadano y el súbdito, lo diré en masculino, es que aparece el trabajador, es decir, quien es dueño de su fuerza de trabajo, quien la contrata con libertad, y aparece también la necesidad de que el Estado proteja los derechos de esa libertad, que es la aparición, repito, del Estado moderno, y luego una derivada muy importante, todo el derecho laboral, todo lo que significa introducir el estatuto y el derecho de los trabajadores en el mundo normativo del Estado moderno. Estamos delante de una revolución espectacular. Ese movimiento es un movimiento que se canaliza a partir de premisas también patriarcales, completamente sexistas, en una sociedad que pretendía mantener una revolución en las estructuras sin las mujeres. Las mujeres después de la Revolución Francesa seguimos siendo las madres de los ciudadanos, las hermanas de los ciudadanos, las esposas de los ciudadanos, pero no éramos las ciudadanas. Esta es la primera tropelía que se comete contra la racionalidad de este momento racional de la historia. Si de la Revolución Francesa y del nacimiento de los Estados Unidos hacia abajo en la historia nadie podía exigir racionalidad al modelo porque no lo tenía, era Dios quien decidía que las mujeres fuéramos monjas, esposas y madres, era Dios quien lo dictaminaba, mientras que los hombres se les reconocía en determinados estándares, independencia y autonomía, bien segmentada en las clases sociales y obviamente divididas en una estratificación de élite rica y de pobreza en las bases. En cualquier caso, el mundo moderno arranca con un defecto de irracionalidad inaceptable. Nos convertimos, repito, en las acompañantes de los ciudadanos, pero no se nos acepta como ciudadanas. Y ahí surge el segundo hijo importante de la revolución, que significa todo el pensamiento ilustrado y revolucionario que desde Francia se va expandiendo 200 y muchos años después, constituyendo las sociedades modernas y los fundamentos de la democracia actual. Nosotras, las mujeres en general y las feministas en particular, hemos sido durante mucho tiempo las hijas no reconocidas de este movimiento. Nos ha tocado cargar con la prueba de ser las víctimas y las defensoras de nuestra situación al mismo tiempo. No ha habido teoría política que entendiera desde el punto de vista de la racionalidad y de la lógica que no podía arrancar un poder terráqueo organizado entre nosotros con la exclusión de más de la mitad de la población, cuando todas las reglas del juego político indicaban, y mucho más ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente después de la Constitución de Weimar y de todas las constituciones europeas que son las que están en este momento en vigor, y mucho más todavía cuando a esa falta de racionalidad se le añadía que la regla de oro del juego político de la democracia es que gobierna la mayoría. Sin embargo, la mayoría de la población estaba fuera. Es una irracionalidad sobre otra, construida con unos cimientos francamente débiles, donde, repito, a las mujeres y al movimiento feminista nos ha tocado atravesar más de 200 años, repito,
contra una situación irracional. ¿Qué ocurre? Que en el propio movimiento obrero, en el propio sindicalismo, la trabajadora también es un fenómeno extraño. La trabajadora tampoco es un fenómeno natural que arranque con el fenómeno originario del ciudadano / trabajador. La primera pelea de los sindicatos ingleses es conseguir naturalmente la vieja idea de un hombre, un voto. La primera pelea, gran pelea política del movimiento obrero es alcanzar el poder político también. Yo recuerdo, me lo van a permitir, cuando yo era alumna de la Facultad de Derecho, cuando estudiaba el sufragio universal masculino, mi profesor de Derecho Político, es un hombre muy, muy conocido y un gran constitucionalista, al que yo le dije, o es masculino o es universal, las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Y él mismo me dijo, bueno, esto está académicamente establecido así. Y dije, ya lo sé. Pero es imposible sostener los dos elementos de semejante aberración, incluso intelectual y académica. Así que han sido dos movimientos que planteaban la liberación de los derechos de los trabajadores, sin las trabajadoras también, en relación a los elementos altisonantes y extorsionadores del modelo capitalista, y por otro lado, las mujeres atravesando, repito, la irracionalidad ya inaceptable del mundo moderno y enfrentando al propio sistema contra la ilógica de no tener a las mujeres en el ámbito conceptual de la ciudadanía plena, de lo que llamamos la igualdad formal, que ni siquiera está completada en todo el planeta, en algunos países y en algunas áreas culturales y políticas del mundo, muy lejos de completarse, cuando, repito, todo este sistema arrancaba de la racionalidad y de la lógica. Pero al fin y al cabo, movimientos paralelos, porque ambos son movimientos de liberación de este proceso donde cada uno asume, como decía Norberto Bobbio, la cuota de poder que te corresponde en democracia, que es finalmente lo que hemos planteado las feministas y el movimiento feminista siempre. Queremos el mismo tratamiento de oportunidades y de reconocimiento de derechos. Por lo demás, el feminismo está más vinculado a la libertad que a la igualdad. Y esto la ultraderecha lo ha entendido perfectamente. No se han equivocado ni un solo milímetro en esta contestación. Está conectado con la libertad individual de cada una de las mujeres convertidas en verdaderas ciudadanas. Es evidente que para alcanzar ese objetivo necesitamos metodológicamente todas las políticas de igualdad, pero no es la igualdad la meta. La meta es la libertad y por eso ambos son movimientos de liberación absolutamente vigentes. Hay un momento de convergencia entre ambos movimientos que yo creo que está muy bien expresado en aquella frase larga que a mí me sorprendió hace muchos años de Flora Tristán, cuando decía: estoy enfrentada a casi todo el mundo, porque estoy enfrentada a los hombres para defender a las mujeres y estoy enfrentada a los propietarios para defender a los trabajadores. Evidentemente, es que somos súper mayoría en la sinergia de los objetivos que buscamos de plenitud democrática, de reconocimiento y defensa de nuestros derechos. Es verdad que en algún momento del paralelismo de ambos movimientos y también de los propios partidos políticos, donde mujeres tan significativas como Clara Zetkin, como Alejandra Kollontai, como la propia Rosa Luxemburgo, en un determinado momento tienen que tomar decisiones de dónde se colocan, y yo creo que alguna de ellas hace un trabajo bastante impecable cuando decide que el punto de unión tienen que ser las mujeres trabajadoras. Es decir, las mujeres, que son inmensa mayoría, tanto en el trabajo público como en el trabajo privado, en esa vieja idea de que el estado de bienestar siempre hemos sido nosotras a lo largo de la historia. Las mujeres hemos sido el estado de bienestar andante, natural y cotidiano. Cuando nos convertimos en ciudadanas y exigimos remuneración económica por nuestra condición de artífices del estado de bienestar, es cuando hay que transformar el estado, porque el estado de bienestar tiene que ir acompañando a la democracia. Pero es cuando nosotras exigimos reconocimiento a nuestro trabajo, al de dentro o al de fuera. Por tanto, exigimos sueldo, integridad de los derechos laborales que nos pertenecen hasta el último, que es, como todo el mundo se puede imaginar,
la pensión de jubilación, el tramo final de la vida. En ese punto hay mujeres, evidentemente en el ámbito del pensamiento ideológico de la izquierda, que entienden que la convergencia más poderosa que se puede hacer entre ambos movimientos es la defensa de los derechos de las trabajadoras. Pero al propio movimiento sindical le ha costado mucho trabajo entender la posición de las trabajadoras. De hecho, lucha todavía, los sindicatos luchan todavía internamente incluso en entender que una parte importante, como decía María Teresa León, de lo que tiene que afrontar el sindicalismo en el siglo XXI está conectado con estas posiciones, que son posiciones que para mí tienen dos elementos verdaderamente eficaces de trabajo. Por un lado, cuantitativo, por la incorporación cuantitativa, aunque sea lenta, injusta, con dificultades y con discriminaciones de las mujeres al mercado laboral ordenado y formalmente considerado como tal. Y por otro lado, porque las mujeres que no se incorporan al mercado de trabajo están cuestionando lo que en este momento las sociedades desarrolladas se están planteando. El sector de los cuidados, el sector social en el ámbito del estado de bienestar, donde las mujeres acumulamos experiencia histórica y el salto que queremos dar es a la formalización de ese trabajo, donde las sociedades desarrolladas tienen grandes nichos de empleo y grandes nichos de desarrollo, que son todas las políticas asistenciales, todas las políticas en clave de fraternidad en términos franceses, en definitiva, el estado de bienestar identificado exactamente con la democracia, que es la posición que defiende, que defendemos la izquierda, desde luego que defendemos los y las socialistas. En esa convergencia que creo que renueva las perspectivas sindicales y la ordenación interna también del propio movimiento sindical, es donde quizá todavía no se ha reparado suficientemente la aportación extraordinariamente importante que han hecho las feministas dentro del sindicalismo, dentro de los sindicatos, y las feministas en general presionando a los partidos y haciendo algo que yo decía antes, hasta hace nada no ha formado parte de la agenda, haciendo algo extraordinariamente importante, la aportación del feminismo a la agenda democrática. Diré más. El término feminismo es un término que ha sido denostado hasta hace aproximadamente 2 años. Hasta el 8 de marzo de hace 2 años, el término, la etiqueta feminismo o feminista conllevaba un reproche. A veces no solamente un reproche en términos superficiales, sino que incluso un reproche de contestación profunda del contenido. O sea, las mujeres no hemos completado todavía la pelea que iniciamos hace 200 años. Hay un libro por ahí maravilloso de Théorie de Méricourt, que es un libro en el que recuerda cómo fue la historia de las mujeres que acompañaron a sus compañeros al asalto, a la toma de la Bastilla, y es una tesis doctoral de una francesa, de una historiadora francesa, de Théorie de Méricourt, que dice literalmente, cuando las mujeres, que algunas perdieron la vida en las algaradas y en los asaltos callejeros en París, van a la asamblea, donde evidentemente no se sentaban en el público, y se redacta el artículo 36 de la Constitución jacobina y escuchan allí, in situ, que el concepto de ciudadano excluye al loco, al pródigo, a los menores y a las mujeres. Claro, ¿quién mató a Danton? Fue terrorismo de Estado a manos de una mujer que dejó de entender cómo se había hecho aquella revolución. Todavía vivimos, de alguna manera, de esta situación completamente irracional. Estamos dando pasos de gigante en muy poco tiempo, porque ya nadie entiende que la democracia se vaya a desarrollar sin la agenda del feminismo, en todo o en parte, es decir, de la participación de las mujeres. Es verdad que tenemos retrocesos y avances y contestaciones tremendas. No hace nada nos han dicho que cuando nos manifestamos en las calles, incluso delante de los parlamentos, se ve que esta parte la tenemos prohibida, de repente nuestro derecho a la participación, a la manifestación, a la libertad de nuestra posición política se reduce a un escrache. Los hombres tienen claramente alcanzada la capacidad en los derechos de participación política de posicionarse. Todavía no hemos terminado el debate de cómo alcanzar la participación de las mujeres en todos los órganos,
Y sin ir más lejos, diré aquí, porque es mi experiencia cotidiana, que cuando definimos el modelo de democracia paritaria en 40-60, todo el mundo ha entendido que 60 son los hombres y 40 somos nosotros. Esto no ha hecho falta ningún libro de instrucciones, todo el mundo lo ha entendido a la primera. Vamos, en todos los sitios lo han entendido a la primera, hasta en los partidos como el mío que lo cumple, pero nunca lo cumple al revés, siempre lo cumple en ese principio. Es decir, estamos haciendo sinergias importantes de los dos grandes movimientos de liberación intactos que tiene el mundo moderno y que empiezan a ser sinergias, repito, completamente eficientes, inteligentes en términos muy recientes. Por eso es determinante que los sindicatos hagan una puesta a punto extraordinaria por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, porque es su futuro, en parte. En parte, ese es el futuro sobre el que tienen que trabajar. Y porque la democracia y el patriarcado al que contesta el feminismo es el futuro del desarrollo de la democracia. Hará falta pensar mucho, pero no hará falta grandes descubrimientos originales, como si viéramos un nuevo planeta. Si el sindicalismo tiene que seguir en esa posición, incorporando el elemento extraño que eran las trabajadoras, la democracia tendrá que incorporar el feminismo en su agenda como hoja de ruta inevitable. Y termino porque decía que había avanzado la conclusión. ¿Qué nos va a unir? Pues nos va a unir la capacidad de unir estrategias, objetivos y fuerzas donde hagamos girar el modelo económico en dirección a la sostenibilidad. Pero no solamente a la sostenibilidad económica, medioambiental, en términos de transición justa de la economía a los retos del cambio climático, porque será también una misma transición justa del modelo económico a la posición de defensa de lo que significamos las mujeres en el mundo del trabajo y en la sociedad en general. Y porque de momento, y me gusta mucho decirlo en público, las reivindicaciones más importantes del movimiento feminista tienen más que ver con la democracia elemental que con proposiciones todavía innovadoras. Y con esto quiero terminar. Si pedimos a igual trabajo, igual salario, se le puede poner cualquier nombre, pero desde luego no el de feminismo. Se llama democracia, se llama principio de igualdad, se llama la prohibición que la Constitución tiene de que esto ocurra. Si estamos pidiendo que la maternidad entre en la agenda política para ser considerada, como decía Simone de Beauvoir, lo personal es político, porque hay que hacer una agenda y una mirada sobre ella en la que va, evidentemente, una parte muy importante de la viabilidad de una sociedad y de un país. No estamos hablando de feminismo, estamos hablando de que la otra mitad que participa en la reproducción de la especie a título de paternidad asuma los condicionantes de la maternidad como elemento constitutivo de una sociedad. Las sociedades no nacen por las mañanas en la especulación de la bolsa. Las sociedades nacen por las mañanas en los paritorios de este país. Ahí es donde nace España, cada mañana, a cada momento, en su presente y en su futuro. Y a esto le damos un giro que trae causa de posiciones evidentemente revolucionarias, pero también tendré que decir, la agenda progresista que nace de la Revolución Francesa ha ido de éxito en éxito sin parar. Lo digo para que todos nos sintamos concernidos y animados. Ha sido lo contrario lo que ha ido de derrota en derrota continua. Otra cosa distinta es que haya habido momentos duros, trágicos, de avance y de retroceso, obviamente, de avance y de retroceso, pero lo que le abre paso a la historia es esta posición en la que se desarrolla lo verdaderamente humano, que es la libertad de cada cual, la diversidad de todos en conjunto, la asunción del poder como una pertenencia propia y el desarrollo de una sociedad a través de políticas de solidaridad y de fraternidad inevitablemente. Y a esto nos vamos a ver abocados con los retos que en torno al cambio climático vamos a afrontar. Y ahí las mujeres tendremos muchas cosas que decir, por trayectoria histórica, por nuestra propia sabiduría histórica de lo que representa un mundo que tiene que hacer un giro importante en su modelo económico para atender sobre todo a su modelo humano.
termino diciendo que somos mayoría. Siempre somos mayoría quienes mantenemos estas posiciones desde las capas más desprotegidas de la sociedad, desde la inmensa mayoría de las mujeres en todas las sociedades, más de la mitad de la población. Por lo tanto, nos queda como siempre el trabajo de afinar, el trabajo de saber en qué y en cómo y cuándo, pero esta hija, el feminismo, este hijo no reconocido de la Ilustración y en paralelo moviéndose a lo que ha representado también el movimiento de defensa de los derechos del trabajo por parte del sindicalismo, van a encontrar un punto de convergencia en el tercer gran reto, que es todo lo que va a formar parte de una conciencia diferente en el mundo. Es verdad que quiero y hago este planteamiento, evidentemente grande, porque creo que a esta sociedad nuestra y al mundo en general le sobra mucha superficialidad, le sobra mucha respuesta reactiva. Apenas se encuentra nunca a nadie ya en la vida que te diga no lo sé, tengo que pensarlo. Nadie piensa, todo el mundo contesta y todo el mundo habla. Y creo que conviene hacer discursos de profundidad, aunque sean de la modestia del mío, porque creo que ahí es justamente donde colocamos el punto de llegada más inmediato para nosotros, para nuestro tiempo personal, que será limitado, pero no para la historia. Y repito, creo que el planteamiento revolucionario ha sido un planteamiento de éxito en éxito, aunque a algunas generaciones le hayan tocado los retrocesos y la dureza de los retrocesos. Muchas gracias.